conceder que se haya equivocado el presidente Andrés Manuel López Obrador o que el fiscal general de la República, que tanto has criticado y cuestionado, esté petardeando nuevamente. ¿No quedaría en ridículo el sistema de justicia estadounidense, la DEA, el Departamento de Justicia, si no reabriera el caso del general Cienfuegos en suelo estadounidense luego de este revés del lado mexicano? Es una cosa compleja, Vicente. Es una cosa compleja porque, bueno, tú cuando dices golpeteo el fiscal, de nueva cuenta, Vicente, yo te pido por favor que no saques las cosas de contexto. Yo estoy hablando de documentos que Yo no, están yo no hablé de ahí. golpeteo. Yo Es no un hablé de hecho que golpeteo. está ahí. Tú has Y, sido y más crítica que una del fiscal. crítica, es recontar a la audiencia y a ti lo que ocurrió ahí. No es un punto de vista. No hicieron una investigación, Vicente. Te No, pero me repito, refiero a la que tú has propia cuestionado fiscalía a Alejandro Gertz-Manero. pidió A ver, documentos que ni Anabel, siquiera se esperó a que le entregaran para resolver el caso Cienfuegos. Eso es un hecho. Anabel, nada más aclarar. Cuando me refiero a tus críticas a Alejandro Gertz-Manero, no me refiero a las críticas por el caso Cienfuegos. Tú has sido crítica aquí en Sin Censura y tú hablaste de tapones en la Fiscalía General de la República por el de eso caso estás Genaro hablando. García Luna. Bueno, eso es un Sí, hecho o sea, también, en pero general ha bueno, sido sí. crítica. En general ha sido crítica de Alejandro Gertz-Manero. No miento ni le pongo adjetivos. Es lo que es. No, sería bueno que lo pusieras en el contexto, Vicente. Solo eso. Bueno, pues en el contexto que ustedes están escuchando, Anabel Hernández ha sido muy dura con el fiscal Gertz-Manero por la información que ella tiene, y en ese sentido yo pregunto, ¿y las autoridades estadounidenses qué responsabilidad tendrían si en México no se hace lo que dicen que se tiene que hacer? ¿En qué en papel quedarían si no cumplen con la justicia? A ver, Vicente, de nueva cuenta, y solo porque me parece que son temas que son importantes, porque si no todo termina en en una especie de manipulación. En el tema de Cienfuegos, lo que estamos aquí hablando no es lo que yo pienso. Está el expediente. Es largo y es un poco tedioso y además es muy aburrido porque tiene cientos de páginas negras, pero yo te invito a que tú lo leas y que lo Ya revises. está, ya lo Y leí, entonces ya podrás lo ver leí. que no son mis opiniones, sino son hechos de lo que estoy hablando. Y entonces ya podríamos tener otro tipo de diálogo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, del tema de Estados Unidos, realmente es un tema muy complejo. Tendría varios ejemplos que darte. Esa es la verdad, tendría muchos ejemplos que darte, pero daré uno que yo he señalado ya en mis libros anteriormente y que es una cosa que yo todavía, pues, me inquieta, me, como mexicana me pregunto, pues entonces, ¿de qué está hecha esa justicia? ¿No? Y que es, por ejemplo, el tema de Vicente Fox. Tú recordarás que incluso está el libro Fin de fiesta en Los Pinos, publicado en 2006, antes de que Vicente Fox terminara su sexenio. En el 2005, cuando yo estaba haciendo este libro y estaba descubriendo propiedades de Vicente Fox que no había presentado en su declaración patrimonial, donde pude demostrar que Vicente Fox se había enriquecido de manera inexplicable y súbita durante su sexenio, cuando él y su familia y todos sus, ahora sí, derivaciones, sus primos, sus hermanos, sus cuñados, etcétera. Todo el mundo estaba en bancarrota cuando él llegó al gobierno y después todos salieron con los bolsillos llenos de dinero, incluyéndolo a él. Cuando yo estaba haciendo esas investigaciones, tuve un encuentro con un agente de la DEA y está ahí narrado en mi libro de Fin de fiesta en Los Pinos en 2006, donde esta persona, y es esta persona de la DEA, una de las personas que me afirma, y después lo pude corroborar años después con gente del propio Chapo Guzmán, pero bueno, eso ocurrió años después, me afirmaba que parte de ese dinero que estaba gastando Vicente Fox
en ranchos, en caballos pura sangre, en ganado muy costoso, etcétera, etcétera, era proveniente, supuestamente de acuerdo a esa gente de la DEA, del cártel de Sinaloa. Supuestamente era parte de los sobornos que el Chapo Guzmán le habría pagado a Vicente Fox por haberlo dejado libre. Cuando yo, no sabes cuánto tiempo he invertido, cuántas veces he preguntado, ¿y por qué no le abrieron un expediente a Vicente Fox? ¿Por qué la justicia americana, si ustedes tenían elementos, porque además lo que me dice el agente de la DEA es que tenían un infiltrado en la célula entonces, y todavía estaba vivo en aquel momento, de Nacho Coronel, muy cercano a El Chapo, y que esta persona que estaba infiltrada ahí en esta célula de Nacho Coronel, se lo había escuchado decir, platicar de esto a estos narcos, al Chapo y a este grupo, ¿no? Y bueno, yo preguntaba y he preguntado muchas veces, y bueno, y por ejemplo, nada más por dar un ejemplo, podría darte muchísimos nombres más, pero solo por dar un ejemplo. Y Vicente Fox, ¿qué onda, no? Y Vicente Fox, por qué no hace nada, no? Y algunos de los comentarios que he tenido, no solo de diversas tipos de autoridades americanas, por llamarlo de alguna manera, dicen que llega un momento que son temas que aunque tengan pruebas, que aunque tengan elementos para un expediente, llega un punto que priorizan la relación bilateral, política, geopolítica que se tiene con México y han decidido muchas veces, de acuerdo a estas versiones, dejar a un lado, deja tú lo de Vicente Fox. Yo de verdad debería hacer un nombre con todas las personas, un libro con todas las personas que los americanos se supone tienen pruebas y no se han llevado por temas de, ¿cómo se llama? De narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿sería una vergüenza? ¿Cómo lo formulaste tú? Que si ¿No sería una vergüenza para los no americanos sería y una no se llevan... vergüenza para la justicia Yo te diría estadounidense? que es difícil calificar una cosa cuando al menos yo, en mi experiencia como periodista, tengo todos los demás antecedentes y además después de lo que vimos con el propio Cienfuegos, que no es que las pruebas fueran débiles, de acuerdo a la propia fiscalía ante la juez, cuando deciden retirar los cargos y repatriar a Cienfuegos para que fuera juzgado en México. Ellos ratifican ahí, las pruebas son sólidas. Y la juez dice, pero es un tema muy delicado, sí, pero estamos prefiriendo en este momento la relación política, ¿no? Así que, pues bueno, yo creo que lo que está en el aire en este momento es si en Estados Unidos prevalecerá, como prevaleció cuando repatrian al general esta situación política, o prevalecerá el primer interés judicial de justicia, que es el que finalmente hace que se genere la orden de aprehensión y detengan al general ahí en Los Ángeles. Me parece que son temas mucho más complejos que un sí o un no. Es una cosa que solo el tiempo podrá decir. Mi intuición, si a mí Nada me más, preguntas, es sí lo harán. sí. Nada más para aclarar, sí leí en este mes que estuve encerrado los documentos, obviamente los he leído, pero mi pregunta iba en sentido a lo que esto que tú mencionas, que tú y yo sabemos que hay más detrás y hay una responsabilidad compartida. En las ¿Y tú críticas qué que piensas de podamos los hacerle, documentos, ya que los viste, Vicente? ¿Tú qué piensas de los pues documentos? que, ¿Cuál que, es que tu están conclusión? incompletos, que están incompletos y que si es en eso se basa la investigación de los gringos es una vacilada. Eso es lo que pienso. Pero, y si en eso sepas, no, yo me refiero a a los documentos de la Fiscalía General de la República. Si leíste el expediente. Yo creo que no se hizo la investigación que ameritaba. Lo pienso abiertamente, que se basaron única y exclusivamente en catalogar lo que mandaron las autoridades estadounidenses y eso no fue lo que se prometió. De hecho, hay un comunicado, yo lo planteé aquí en Sin Censura, que se anunciaba una investigación, no que se iba a verificar o a analizar o a juzgar lo que enviaran los estadounidenses, que era nada más una parte. Eso es lo que he dicho.
y creo que no peco de injusto por decirlo abiertamente. Lo que sí me parece importante es ir definiendo qué es lo que sigue, porque Alejandro Gertz Manero sigue como fiscal, porque seguimos teniendo casos importantes. Está Lozoya, está Odebrecht, está en Estados Unidos Genaro García Luna. Se ha pedido o se ha manejado la posibilidad de extraditar a Genaro García Luna, y yo lo que quiero, más allá de aplaudir una investigación o periodística o judicial, lo que quiero es que se haga justicia para las y los mexicanos. Eso es lo más importante. Y obviamente creo que la preocupación la compartimos millones de mexicanos, Anabel. Absolutamente, pero yo creo que mientras no lleguemos a ese punto, a que haya justicia, porque, bueno, como ciudadanos, como periodistas, etcétera, etcétera, podemos buscarla, podemos pedirla, podemos gritarla, podemos reclamarla, ¿no? Por desgracia, y como es el sistema de justicia, pues en México y en el mundo, bueno, están las autoridades, y con estas autoridades no son muy eficientes, pues la justicia no llega. Independientemente de que la justicia llegue o no, yo sí quiero invitar al auditorio, simplemente por hacer un momento, un acto de reflexión, de que lean ese expediente de la Fiscalía General de la República. Está ahí, que lo lean y lo revisen, y que saquen sus propias conclusiones, porque creo que eso es importante, porque aquí lo que tú estás diciendo, Vicente, si leíste este expediente, y lo que yo estoy diciendo, no estamos dando una opinión, realmente no es una cuestión de opinión, es un hecho. Es un hecho, y me parece que cualquier mexicano que lea ese documento en las condiciones en las que la Fiscalía lo presenta, tendrá sin duda alguna la misma conclusión, porque es un hecho. Pues y sí, al menos, yo nada más. al menos decir esto no está bien hecho, pues ya es un avance, ¿no? No podemos hacer justicia, pero decir esto no es hacer justicia, no hizo justicia, no sabemos dónde está la justicia, pero esto que se hizo no es justicia. Por eso yo insisto en la responsabilidad compartida del lado gringo, del lado estadounidense, que si ellos están en posibilidad de hacer justicia, la hagan y reabran la investigación, si es que está tan sólida la investigación de la DEA como es planteada. Porque si no se puede hacer justicia en México, por eso muchos tenemos esperanza de que se haga justicia en el caso, por ejemplo, de Genaro García Luna del lado estadounidense. Pero no podemos decir, uy, las autoridades mexicanas son una basura porque no hacen justicia, sabiendo que las autoridades estadounidenses tampoco actúan si es que tienen la información, las pruebas, y no son consecuentes. Pues ese es mi punto nada más, Anabel, y bueno, no sé si quiera cerrar con alguna otra reflexión, pero es que son temas tan